Hola, ¿qué tal amigos? Ya nos encontramos en Centrovisión Yayabo, como cada semana sucede, de tarde en tarde, ahora en verano. Y esta etapa estival es propicia para realizar actividades diferentes. Yo tengo el propósito en este verano 2011 de practicar artes marciales, pero me falta un poco de información, así es que voy a dedicar esta cita cultural del 4 de julio de 2011 a buscar, a revelarle a usted la historia de esta práctica deportiva en Santi Spíritus. Para ello, por supuesto, cuento con fundadores y profesores de este deporte en nuestra provincia. Como ya le tengo acostumbrado, también le ofreceré los adelantos de nuestro noticiario en marcha para esta jornada de lunes, así que por favor, acompáñeme hasta cerca de las 5:30, porque ya comenzamos y lo hacemos a través de una demostración que nos traen los niños que forman parte del grupo de karate de la escuela primaria Rubén Martínez Villena. Ellos están bajo el mando de su joven profesor Reinier Ríos Nápoles. Adelante y disfruten esta práctica. Raúl Rizzo es la figura más emblemática de las artes marciales en Cuba. El arte marcial como tal en Cuba, no, en aquellos tiempos de el 60 y pico, no se veía en Cuba prácticamente. Con 27 años comenzó a practicar las artes marciales junto a su hermano Agustín. Lo que yo comencé en la práctica fue el Kung Fu, que ahora, bueno, es el que se ve, que se está practicando actualmente, que es el Wushu, como distintos nombres, pero todo tenía que ver con el Kung Fu, que es un tipo de karate chino. Y después el Jiu-Jitsu también estaba, que tenía que ver mucho con el judo. A fines de la década de 1960 establece contacto con el japonés Hochu Ikeda. Junto a él se promueve el estilo Yoshimon Chorin-ryu en 1969. Fue que vino el maestro Hochu Ikeda, aunque ya dábamos karate con Masaaki Kohagura aquí, pero un karate todavía sin el nombre ese de Yoshimon Chorin-ryu, porque Kohagura cuando vino aquí nos enseñó el karate japonés, aunque ya practicábamos el Kung Fu, pero bueno, nos encaminó en el camino del Karate 2. Pero al llegar en el 69, el compañero maestro Hochu Ikeda fue que empezamos el Yoshimon Chorin-ryu. En 1973, Rizzo fue seleccionado para trabajar de custodio en la embajada cubana en Japón. En ese país incrementó sus conocimientos y obtuvo el cuarto dan en Kobudo, un arte marcial de defensa personal con armas. A lo largo de su vida se cuantifican por miles los alumnos, entre los que se encuentran Tania la Guerrillera, el miembro del Buró Político José Ramón Balaguer y los generales Lino Carreras y Ramón Pardo Guerra. Ha proliferado mucho el arte marcial y dentro de nuestras Fuerzas Armadas y el Estado esto se ha visto buena acogida de los compañeros y se han preparado. Ya no como algunos son karatecas, algunos practican Kung Fu, pero como tal arte marcial dentro de los órganos nuestros del Estado, lo que se practica más bien es la defensa personal. Por razones de seguridad, durante muchos años permaneció en el anonimato su verdadero nombre, Domingo Rodríguez Oquendo. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, el nombre mío realmente es Domingo Rodríguez Oquendo. Pero bueno, todos me bautizaron con el nombre el seudónimo de Raúl, ¿no? Raúl Rizzo. Que hay veces que algunos alumnos dicen, bueno, ¿quién es Domingo? La misma pregunta que me hiciste, ¿quién es Domingo Rodríguez Oquendo? Pero el otro nombre es los apodos que le ponen a uno, ¿no? ¿Entiendes? Y además en el trabajo que yo hacía se utilizaban mucho los apodos. Raúl Rizzo o Domingo Rodríguez, como usted prefiera, fue agente de la seguridad del Estado. Debido a su labor mereció el grado de teniente coronel. En el 2006 se convirtió en el primer cubano con el octavo dan en el estilo Yoshimon Chorin-ryu.
Gracias a la colaboración de nuestro comentarista deportivo Randy Vasconcelos, pudimos disfrutar de esta entrevista realizada a Raúl Rizzo, recientemente fallecido, y que no solo tuvo el mérito de introducir el karate en Cuba, sino que también dejó muchísimos discípulos en Santi Spíritus. Este es nuestro homenaje de tarde en tarde y en verano para hablar hoy de artes marciales. Ya tengo conmigo a quienes pueden de verdad hacer la historia de las artes marciales en Santi Spíritus. Bienvenido Fran Valdivia Sardiñas, también está conmigo el profesor, el maestro en artes marciales Ernesto Méndez León y otro fundador, Luis Cruz Baguette, pero que me dijo, llámame Baguette, para que todos los espirituanos sepan quién de verdad está hoy en la revista. Sean bienvenidos y siéntanse como en casa. Primero que todo el agradecimiento, y vamos a comenzar precisamente hablando de Raúl Rizzo a propósito de este recordatorio que pudimos hacer. ¿Cuánto le deben los karatecas espirituanos a este maestro? Bueno, los karatecas espirituanos le deben mucho al maestro Raúl Rizzo, ya que él fue el creador del karate, como dice en Cuba, y el que introdujo aquí el karate en Santi Espíritu, en el año 79. Ya yo conocí a Raúl Rizzo cumpliendo misión internacionalista en la República Popular de Angola, cuando en el año 77 nosotros tuvimos contacto y él habló de desarrollo del karate en Cuba. Y bueno, de ese momento ya él contactó conmigo para el desarrollo del karate aquí en esta provincia de Santi Espíritu. Posteriormente, en el año 79, como le dije, se creó la primera escuela de karate aquí en Santi Espíritu y desarrollándose en otros municipios, como fue el municipio de Aguajay, el municipio de Trinidad, los municipios de Momento, donde, bueno, se me encargó esa responsabilidad a desarrollar el karate en esta provincia de Santi Espíritu. Ya hace más de 3 décadas, pero yo me quiero trasladar mucho tiempo atrás y quiero que me revelen la historia del karate, cuándo surge en el mundo y cómo. Bueno, realmente el karate surge en el archipiélago Ryukyu, un archipiélago cuya isla fundamental era la isla de Okinawa. Allí los naturales desarrollaron una técnica de defensa personal en la cual influyó mucho las técnicas también ya que se trabajaban en China, o sea, la técnica del Kung Fu. Ellos, debido a que a las regulaciones que realizaron allí los mismos japoneses que lo trataron de dominar, o lo dominaron por un tiempo, de no usar las armas tradicionales, en ese caso la espada, los sai y distintos tipos de armas, ellos fueron desarrollando una técnica en la cual hacían el combate con las manos vacías. De hecho, el nombre de karate, que significa manos vacías, o sea, karate do, el camino de las manos vacías. Posteriormente, el de Okinawa llega a Japón, porque antiguamente Okinawa era un reino independiente de Japón. Después entonces se desarrolla el karate como ya un karate japonés, que es el que actualmente se trabaja. Ya el profesor Ernesto me revelaba algunos recuerdos de sus inicios, pero tanto usted como Luis tuvieron a su cargo la tarea de fundarlo tanto en el municipio, o sea, fueron comisionados tanto en el municipio en el caso de Luis y usted en la provincia. ¿Qué recuerdos conservan de esa etapa? Bueno, por nuestra parte tenemos que remitirnos al lejano segundo semestre de 1979. Sí. En una convocatoria lanzada por la Juventud Municipal de aquel entonces, fueron escogidos 30 jóvenes que en conjunto en lo que hoy llamamos el colchón de Jaramillo, ¿no? Comenzamos nuestra práctica. Estos fueron los profesores de judo y otros compañeros más que recibieron una preparación primaria con arreglo de esto, ¿no? Para poder comenzar nosotros a entrenar. No queremos mencionar nombres para que no se quede nadie. Claro. Ahora, si hay un nombre ahí que sí no pudiéramos nosotros dejar mencionar aquí, que es el compañero Pedro García Rojas, ¿no? Que después se mantuvo durante mucho tiempo con nosotros entrenando. Y de aquellos 30 compañeros que comenzamos, también hoy por hoy se mantienen con actitud revolucionaria. Una de las cosas que queremos mencionar aquí, que la misma consigna que nació con el karate, que es un arma de la revolución, se mantiene hoy por hoy y nos dio mucha oportunidad a nosotros de demostrarlo que así fue, ahí es y así será.
Y en el caso del comisionado provincial, ¿qué recuerdos vienen a su mente? Bueno, me recuerda mucho, como dice el compañero Bagué, porque bueno, Era también organizar todo organizar aquello, ¿no? esa tarea fue dura. Esa tarea fundamentalmente, como se dijo, fue una asociación que la tenía el Ministerio de Interior, porque bueno, el karate fundó, como dice el compañero, nuestro maestro Raúl Rizo, estaba dentro del Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas, donde surgió, que surgió, como dice, como una defensa personal. Pero bueno, en esa etapa ya el karate pasó a deporte y entonces se creó la asociación Dinamo Capitán San Luis, donde bueno, aquí hubimos varios compañeros del Ministerio Interior Sí. que estábamos integrados en esa asociación y se nos dio la tarea, como lo dije anteriormente, de desarrollar el karate en nuestra provincia. Y por supuesto que esa experiencia fundacional le sirvió a usted luego para todo el decursar de su carrera. Bueno, como voy a decir, eso fue el inicio, donde, como decía el compañero, los preparamos ya como profesores para desarrollar en distintas escuelas aquí en nuestra provincia. Profesores, hemos hablado de karate y de artes marciales. Incluso veíamos ahora una demostración liderada por los niñitos de la escuela Rubén Martínez Villena y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia sustancial que existe entre el karate y las demás artes marciales? Sí. Bueno, podemos contestar lo que Sí, quiera de nosotros. claro. En realidad, el karate no difiere mucho de las otras artes marciales. Hay un principio que rige en todas las artes marciales, en japonesas, inclusive en otros países, que es el usar el arte marcial para la propia defensa, o sea, para la defensa, para la autodefensa, nunca agredir. Eso es un principio que es inviolable en cualquier arte marcial que se respete, porque bueno, también pudiera darse el caso de otras variantes de defensa personal que se utilizan para agredir, pero el código marcial, el código ético marcial, lo que puntualiza es que el karate, el arte marcial se realiza para la defensa, ya sea de la integración propia del individuo o de su país. Y tiene que ver, profesor Fran, esta respuesta también con la diferencia que existe entre el código de ética de los karatecas y lo que tienden a realizar los ninjas. Bueno, ya eso es una historia Un que poco más complicada. hay que analizarla desde el punto de vista del momento histórico en que los ninjas se desarrollaron. Al principio los ninjas fue una capa social que estaba siendo explotada por los grandes señores feudales, los cuales se defendían por parte de los samuráis. O sea, Sí. los samuráis era la clase que representaba el poder, o sea, los que defendían a los señores feudales. Los ninjas al principio fueron rebeldes, fueron los integrantes de la sociedad que no se subyugaron al señor feudal y que se lanzaron a las montañas a poder sobrevivir y a combatir a estos señores feudales. Lo que pasa es que esta práctica después fueron desarrollándose en habilidades propiamente para realizar casos, por ejemplo, de espionaje y demás, y los mismos señores feudales después se aprovecharon de ellos para enmascarar y realizar distintos tipos de sabotaje, asesinatos y Claro, demás. ya Por le eso entiendo, estamos hablando de otro contexto ya la histórico. ética es una ética como de un mercenario, o sea, que el hombre que cobra por realizar una acción que no es éticamente válida. Válida. Y ya se están formando las nuevas generaciones en Cuba y específicamente en Santi Spíritus, ¿verdad? Lo veíamos con estos niños de la escuela Rubén Martínez Villena, a quienes vamos otra vez a observar, porque además han tomado muy en serio el karate, por lo que veo. Yo despido a Ernesto, muchísimas gracias por estar conmigo, también a Luis, éxitos, muchísima salud, y en otro momento podemos hablar de artes marciales, porque a seguidas voy a continuar con el profesor Fran y uno de sus tutorados. Usted está tutorando la tesis de un joven que mañana se gradúa y hoy va a hacer la predefensa aquí en la revista de Tarde en Tarde. Yusbel Enrique Fernández, que estará conmigo en un segundo momento también para hablar de karate hoy, de Tarde en Tarde en verano. Ahora sí, vienen los niños de la escuela Rubén Martínez Villena con esta otra práctica para ofrecerla a usted en especial.
Sendai. Otobain. Otobain. Hey! Us! Ayeme! Hey! Us! ¡Cállate! ¡Una versión! Hey! Muchísimas gracias a estos niños y les deseo que sigan por el camino de esta práctica deportiva. Sigo buscando información sobre la historia de las artes marciales en Santi Espíritus. Continúo en compañía del máster en ciencias y profesor Fran Valdivia Sardiñas. Y le cambié el tutor a Yusbel Enrique Fernández, pero no hay problema, ¿verdad? Porque tanto en Ernesto como en Fran pudo encontrar seguro la experiencia. El tutor de Yusbel Enrique Fernández es precisamente el profesor Fran. Y mañana te estarás graduando como licenciado. Pero como la práctica es el criterio de la verdad, ya tú eres para mí profesor porque desde hace 4 años me dices que tienes la experiencia de impartir clases en la EIDE provincial. Bienvenido a la revista. Y siéntete como en casa, tómalo como una práctica para que ya mañana vayas listo. Quiero iniciar preguntándote precisamente en tu investigación, ¿cómo se prepararon los primeros karatecas para ejercer esta práctica en Santi Espíritus? Bueno, a finales de la década de los 70, en el año 79, en octubre, el compañero Raúl Rizo reúne el primer grupo de karatecas. Estos están tutoreados por el profesor José Pluma. En ese momento era instructor de la Escuela Nacional de Karate. Y estas clases están dirigidas a los combatientes del MININ, de la FARC. Se daba clases en instalaciones de este mismo ministerio, del MININ. Y también en el colchón de judo que está situado en el cuartel viejo. Entonces hay que destacar que prácticamente la mayoría de los karatecas en ese momento eran de judo, eran judocas del MININ y de la FARC. Entonces, tras una exhibición que hizo el maestro Raúl Rizo en la feria de Helio Luna, con la gente, hicieron una demostración con la gente de la Escuela Nacional de Karate. De ahí entonces fue que se enfatizó y se hizo más fuerte el movimiento de karate aquí en la provincia de Santi Espíritu. Luego, el compañero José Pluma, que estaba frente a este grupo, no puede seguir visitando nuestra provincia debido a cuestiones de trabajo. Sí. Y entonces el que estaba frente al karate en ese momento era entrenador de judo y tenía que cumplir con su trabajo, que era el entrenamiento de judo, entrenar más a los judocas. Y entonces se hace el segundo grupo de karatecas que quedan bajo mando de Pedro Díaz Rojas, que con ese momento contaba con los elementos básicos del karate para ejercer esta función. Y así se pudieron organizar en un primer momento. Luego, después con la llegada del sensei acá, Fran Valdivia, venía de Matanza con Salvador. Sí, con el grado de sexto Q cinturón lila, abre el otro grupo en la escuela Ramón Locadio Bonachea, donde él mismo
era trabajador de ella que venía con el título de licenciado en Educación Física. En ese mismo tiempo, en Yaguajay, se encontraba el profesor Ernesto Méndez, que había recibido clase de karate cumpliendo misión en Angola y había entrenado con el maestro Rizzo. Tenía la experiencia. Tenía la experiencia, entonces de forma aislada se practicaba en diferentes partes del municipio de Yaguajay. Hasta después se organizó el primer grupo, que era dirigido por Ernesto Méndez. Entonces, en ese momento, Ernesto Méndez pasa a ser el primer comisionado de karate en la provincia. Como ya nos contaba. Y se toma la decisión de que el Chino Bagué, Cruz Bagué, sea el primer comisionado en el municipio de Santi Espíritu. Y en Yaguajay queda entonces Félix Grillo como comisionado provincial. Y así quedó organizada toda esa práctica en Santi Espíritu. Y entonces a estos primeros principiantes se le puede decir que son los fundadores del karate aquí en la provincia de Santi Espíritu. Así mismo es, y ojalá el tribunal que mañana te va a examinar esté en sintonía, ¿verdad? Para que ya tenga un adelanto. Profesor, y hablando de la tesis de Yusbel, hay una tendencia, principalmente en estos estudios de educación física, a realizar tesis de cortes históricos. Por ejemplo, yo tengo la experiencia muy cerca en casa de una tesis de corte histórico, pero que tenía que ver con la historia del baloncesto en Santi Espíritus. Y ahora le pregunto, ¿qué valor le da usted a que se haga la historia de cada deporte en la provincia? Me parece eso importante. Sí, de verdad es muy importante porque se rescatan del olvido todos estos acontecimientos que sucedieron y que realmente las nuevas generaciones deben tener presente. Claro, y que después, por ejemplo, la tesis de Yusbel pudiera transformarse en todo un libro de consulta para las venideras generaciones. Yusbel, ya tienes la experiencia como entrenador en la EIDE. ¿Cuál es la edad apropiada para comenzar a practicar karate? Para ver si no estoy muy retardado. Bueno, en las artes marciales, para mi criterio y mi experiencia, se puede practicar a partir de los 6 años de edad, lo que sin intensidad. Se le puede dar increyendo, poco a poco, de acuerdo a su edad. Ya después de los 12 años, entonces se puede incrementar la intensidad, guiándose siempre por un programa de preparación del deportista, que es el que rige los entrenamientos para cada edad de cada niño. Cuando me hacías la historia e introducías a tu profesor, decías que llegaba a Santi Espíritus con el cinturón violeta, lila. ¿Cómo es esta historia de los cinturones en el karate? Bueno, en el karate hay diferentes estilos de karate. Por lo menos yo soy del estilo Shotokan. En Shotokan está la cinta amarilla, naranja, verde, azul, morada, marrona y negra. Hay 7 cintas. Pero hay diferentes otros estilos como el Yoshimo Chori-Ryu, que fue el primer estilo que se practicó aquí en Cuba, que son 5 cintas nada más. Que es la lila, la verde, la lila, verde, marrona y negra. Eso es diferente del tema. ¿Desde cuándo tú lo practicas? A propósito de tus estudios universitarios, no. ¿Desde antes? Desde antes. Mis primeras clases de karate fueron cuando estaba en 5º grado por el profesor Silvio Toledo de allá de Trinidad. Y si fuéramos a hablar de cinturones negros en Santi Espíritus, que no se pueden olvidar. Sí, los primeros cinturones negros, o sea, los primeros compañeros que tuvieron los cinturones negros, tenemos a Luis Orlando Rodríguez, fue el primero, lo recibió en el año 82, en la primera evaluación que se efectuó en el colchón de judo, el llamado colchón de Jaramillo. El segundo compañero en obtener el primer dan fue el compañero Ernesto Méndez, que lo obtuvo en el 83, en marzo del 83. Y posteriormente, bueno, lo obtuvimos Fernando Viví, de Jatibonico, y bueno, un servidor, Fran Valdivia, quien ha tenido el gusto de acompañarme, y que no se vayan porque quiero algunas curiosidades que tienen que ver con esta práctica deportiva, pero esto vamos a reservarlo para el final, porque ya es el tiempo de ofrecerles a los espirituanos los adelantos de nuestro noticiario en marcha para esta jornada de lunes. Más adelante en el noticiario en marcha. Pero quizás el lugar que más sorprenda sea el restaurante del edificio 12 plantas. Estuvo cerrado durante 4 años y ahora es el único centro gastronómico de Santi Espíritus con la categoría Primera Especial. Inauguran obras de beneficio social y de interés económico en saludo al aniversario 165 del natalicio del mayor general Serafín Sánchez Valdivia. El comienzo del periodo de ocio encuentra, como siempre, en el sur espirituano, una de sus sedes más significativas. Comenzaron las actividades veraniegas en el litoral trinitario.
Adelantos del noticiario en marcha para la revista De Tarde en Tarde. Y ahora sí el profesor Frank nos va a revelar alguna curiosidad que tenga que ver con la práctica del arte marcial en nuestro país, en Santi Espíritus. Bueno, de forma general, no solamente en nuestro país, en Santi Espíritu. El arte marcial, como lo dice el nombre, es una preparación del individuo al combate, a la guerra. Sin embargo, como forma curiosa, cualquier arte marcial, no sea el karate solamente, está el objetivo es en la defensa, en la defensa del mismo individuo, o ya decía yo ahorita, del país. Hay una frase muy elocuente del maestro Funakoshi, el fundador del karate moderno, cuando decía que en el karate nunca existía el primer golpe. Esto quiere decir que el karateka siempre en su principio es el de la defensa, no solamente no es del ataque, sino la defensa. Sí, la premisa es la defensa, no el ataque. Muchísimas gracias les doy tanto a los profesores que me acompañaron en un primer momento como al profesor Frank. Éxitos mañana, todo va a salir bien. Ya casi que expusiste la primera parte de tu tesis hoy de tarde en tarde. Y a usted le dejamos como sugerencia la práctica de las artes marciales en este verano 2011 o del karate, como lo prefiere. Recuerde, mente sana en cuerpo sano. Y es un consejo que le di aquí de tarde en tarde en verano. Le espero el miércoles, que la suerte le dure hasta entonces.